Energías renovables y movilidad eléctrica, energía limpia como motor económico y sostenibilidad medioambiental, organizada por el Club Diario de Ibiza con la colaboración y el patrocinio de Palau Energías Renovables. Gracias al apoyo de Palau Energías Renovables estamos hoy aquí reunidos, aunque sea de una manera virtual. Muchas gracias también a los 5 ponentes que nos expondrán su visión sobre este apasionante tema y a todas las personas que están conectadas en este momento para asistir a esta interesantísima reunión, donde conoceremos las opiniones de los 5 expertos que nos acompañan. Voy a pasar a presentarlos. Aitor Urresti, director general de Energía y Cambio Climático del Govern Balear, además es ingeniero especializado en energías renovables. Jordi Zaleski es concejal de Medio Ambiente y Transición Energética del Ayuntamiento de Ibiza. Es geógrafo especializado en urbanismo y gestión territorial. Javier Tomás es director de la Universidad Corporativa Power Electronics. Es ingeniero técnico industrial e ingeniero en telecomunicaciones. Ha escrito el libro Todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico. Dentro del sector de energías está especializado en la tecnología asociada a la transición energética. Alejandro Lavanda es ingeniero industrial, es director de estudios de Unión Española Fotovoltaica, UNEF, asociación de sector con más de 450 empresas asociadas, y en UNEF es responsable de los asuntos regulatorios y el análisis de mercado. Y Eduardo Mezquida es CEO y director técnico comercial en Palau Sistemas Renovables. Es experto en domótica, eficiencia energética y energías renovables. Y es técnico electrónico en sistemas de control industrial. Vamos a comenzar. Para empezar, los ponentes tendrán entre 5 minutos más o menos para contar cuál es su ámbito de actuación y las novedades del sector. A continuación, plantearemos algunas preguntas. El público puede también preguntar a través de la aplicación que les saldrá en su pantalla. Y lo que sí rogamos, por favor, es que no olviden de indicar a quién va la pregunta y también rogamos brevedad. Pues adelante, empezamos. Empezamos con Aitor Urresti. Hola, buenas. Me da la impresión de que no puedo poner la cámara, pero bueno, empiezo porque tampoco tenemos mucho tiempo y mientras lo solucionamos vamos comentando. Bueno, como comentaba Susana, efectivamente desde la Dirección General de Energía y Cambio Climático, que es la dirección que ocupo yo dentro del Gobierno de Baleares, estamos muy implicados en todo lo que tiene que ver con la transición energética. De hecho, hace ya más de un año que se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se basa precisamente en el conocimiento de que Baleares va a ser un poco zona cero de cambio climático dentro del territorio europeo. Ahora ya sí que me veo. ¿Por qué? Bueno, todos los modelos energéticos, todos los modelos climáticos, perdón, enseñan que la cuenca mediterránea va a ser una de las más afectadas y dentro de esta cuenca las islas, precisamente por su limitación de territorio y por lo tanto de ahí es de donde surge la urgencia de establecer por ley una serie de objetivos que van en la línea de la mitigación y en la línea de adaptación. La mitigación al cambio climático, que pasa por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, está muy claramente ligada en nuestro territorio a la transición energética, puesto que prácticamente todas las emisiones están ligadas con los distintos usos de la energía. Desde aquí la ley establece un marco normativo que nos fija una serie de prioridades en cuanto al ahorro, a la eficiencia, a la integración de energías renovables, pero también apunta hacia otra serie de elementos importantes como son la democratización energética y la transición justa. Tenemos una serie de objetivos ligados a 2030, unos objetivos de una reducción del consumo de energía primaria del 26%, una reducción de emisiones del 40% y un 35% de energías renovables como mínimo, y aquí sí que estamos analizando la viabilidad y la posibilidad de ser todavía más exigentes, y a 2050 tener un sistema prácticamente descarbonizado, basado 100% en energías renovables y con una reducción del consumo del 40%. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo desde el Gobierno sobre todo ha ido ligado hacia el fomento de las energías renovables porque partíamos de un porcentaje muy, muy bajo de renovables, en torno a un 2%, y sí que si queremos llegar a un 35% mínimo en 2030, el esfuerzo que tenemos que hacer es grande.
y hay una serie de medidas que estamos realizando y que sí que están dando buen resultado. Yo creo que el más ejemplificador de todos son las ayudas al autoconsumo. Hemos ido aumentando estas ayudas. El año pasado dimos 1,6 millones, este año 3,5 millones de euros y se nos agotan. El último medio millón de euros precisamente ha salido publicado hoy mismo y para los próximos años estamos planeando convocatorias con 5 millones de euros. Y además, con algo importante, yo creo, hablando de Ibiza y Formentera, como es una reserva mínima por islas. Lo que estamos viendo es que lo que son las PITIUSAs, que son las que están teniendo una menor implantación de energías renovables, sí que se nos están quedando proyectos fuera y esto sí que no nos interesa. De manera que vamos a reservar unas cuotas mínimas para las instalaciones de autoconsumo de los años 21-22, precisamente para asegurarnos de que todas las posibles instalaciones que se quieran realizar en estas islas salgan adelante. También tenemos otras convocatorias tipo Solval. También estamos ahora preparando la convocatoria de eficiencia energética en edificios. Estamos hablando de 7 millones de euros para Baleares que nos vienen del Ministerio para los próximos 2-3 años. Sabemos que es una convocatoria muy interesante y que nos va a poner en mejor situación en lo que tiene que ver con la reducción del consumo de energía. Lo que también, y ligado con el tema de hoy, está la convocatoria MOVES, convocatoria que saldrá publicada. Esperábamos que saliera hoy, hoy no ha sido posible, será el jueves o el sábado. Está ya absolutamente tramitada y en este caso estamos hablando de 2,5 millones de euros para Baleares para los próximos 2 años prácticamente, porque empieza 2020 y termina en 2022. Es una convocatoria que en los años anteriores ha funcionado muy bien. Baleares podemos decir que somos una de las comunidades que mejor ha utilizado este dinero. Hemos tenido que devolver solo 40.000 euros de la cuantía asignada en la anterior. Podemos decir, por lo tanto, que hemos agotado porque precisamente estos 40.000 euros son subvenciones que ya estaban concedidas que en el último momento, por algún motivo, ha renunciado el beneficiario y, por lo tanto, no hemos podido recuperarlas. Esperamos que la nueva convocatoria también funcione igual. Lo que sí que tenemos claro es que la movilidad es clave en nuestras islas porque es uno de los elementos, de los vectores que mayor consumo de energía tiene dentro del mix energético. Además, también tenemos muy claro que la infraestructura es absolutamente necesaria para esto. La ley establece un objetivo de 1.000 puntos de recarga en 2025. Ya estamos en estos momentos por encima de los 500 puntos de recarga en Baleares, pero el estar tan cerca del objetivo no quiere decir que nos vayamos a parar, sino que ya empezamos a plantearnos aumentar y ser más ambiciosos en este objetivo a 2025. Para esto, precisamente, también estamos tramitando la nueva convocatoria de puntos de recarga para administraciones públicas. MOVES tiene también incluida una parte de puntos de recarga, pero serían puntos de recarga no necesariamente accesibles al público. Aquí estamos hablando de en torno a 3 millones de euros para los próximos 3 millones 2021, 3 millones 2022 y nos queda un remanente también que vamos a derivar hacia el sector turístico. Con respecto a la movilidad, también hay que decir que no es solo hacer un cambio de combustible, no es lo único que tenemos que hacer, hay también que hacer un cambio de planteamiento, hay que ir hacia desplazamientos no motorizados, el uso del transporte colectivo, el transporte compartido, y en esto sí que la Consellería de Movilidad y Habitatge está trabajando mucho y está haciendo grandes esfuerzos para replantear todo el sistema de transporte público. Pero también, para terminar, hay un elemento adicional que nos está preocupando mucho tanto en la Consellería de Transiciones de Proyectos Productivos como en la propia Dirección General de Energía y Cambio Climático, que son los excluidos de la transición. Hay todo el sector de la población que está en situación de vulnerabilidad, que además ahora mismo con la crisis del COVID en nuestras islas es un sector que está en una situación todavía mucho peor. Este sector sí que estamos planteando y dando vueltas a cómo conseguir que participen de esta transición energética y de todos los beneficios que conlleva reducir el consumo de energía, apostar por las energías renovables. Y aquí sí que estamos analizando distintas opciones, desde una revisión de las ayudas que tenemos, la creación de un fondo que nos permita apoyar la financiación, un plan de choque para hogares vulnerables.
Todavía no tenemos claro cuál va a ser la solución, pero sí que estamos trabajando mucho y en los próximos meses querríamos tener una respuesta. Por terminar, solo decir que estamos evidentemente haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo desde la comunidad autónoma para conseguir tener un sistema energético más sostenible. Somos conscientes de que nos queda mucho por hacer, pero también tenemos muy claro que este esfuerzo empieza a dar sus frutos y que vamos avanzando hacia un modelo energético mucho más sostenible. Muchas gracias. Damos paso a Jordi Zaleski. Jordi, puedes empezar. Y gracias por participar. Por conectaros. Bueno, nosotros un poquito porque estamos aquí como administración local, ¿no? Y como ayuntamiento, que al final somos los que estamos más cerca de la gente, ¿no? Nos ha explicado Aitor todo el tema de las subvenciones a través del Gobierno Balear, que evidentemente animo a todo el mundo a participar, y un poco como desde arriba como administración tenemos que ser ejemplo, ¿no? de hacia qué isla queremos, qué ciudad queremos y qué transición energética queremos impulsar. Está claro que este 1% de energías renovables que producimos en la isla de Ibiza, ni siquiera ese 1%, pues no puede ser y tenemos que darle la vuelta a esto, y para eso, suerte, también tenemos la Ley de Cambio Climático Balear, ¿no? Que fue una pionera, ¿no? A nivel estatal. Ahora, por suerte, aparecen más leyes a nivel estatal en esta línea. Y nosotros un poco lo que queremos es eso. Hemos firmado el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible, que nos ayudará a crear una hoja de ruta. El único ayuntamiento de la isla que lo ha firmado, lo digo para animar a los demás a hacerlo también, ¿no? Simplemente. Y sabemos que Formentera sí que lo firmó el año pasado, por lo tanto, vamos en esta línea, ¿no? Y bajando un poco más a lo concreto, como os decíamos, como ser ejemplo de la administración, realmente como Ayuntamiento de Ibiza tenemos muy poca producción de energías renovables y eso es lo que queremos cambiar. Ahora mismo hay instalaciones solares en 2 colegios y alguna cosita más, pero muy poco. Por eso tenemos 9 proyectos ya redactados que saldrán dentro de poco a licitación. Aviso ya que seguro que aquí nos están escuchando muchos instaladores para que se preparen para poder participar, ¿no? En estas licitaciones. Y estamos hablando de una generación de energía, ¿no? Que equivaldría al consumo de 100 familias durante un año. Por tanto, bueno, que ya es una generación de energía que podremos hacer en edificios públicos bastante importante. Y luego también todo el tema vinculado a movilidad, también en los aparcamientos disuasorios, ¿no? De fuera de la ciudad, cómo poder ocupar con pérgolas solares y, evidentemente, poner puntos de recarga para vehículos eléctricos. Entonces, aquí también nosotros eso, un punto, como ayuntamiento, qué podemos hacer en nuestras instalaciones, y luego el otro, el cómo ayudar a la gente a generar más energía. En nuestra ciudad, que básicamente está compuesta por edificios, es animar a comunidades de propietarios, vecinos que tengan ganas de instalar, y el año que viene y este año será nuestro trabajo, ¿no? Facilitar al máximo todo el tema de tramitaciones y presentación de estas solicitudes y ver que la energía se puede democratizar y que esté en manos nuestras, ¿no? Y que podemos generar esta energía renovable en los tejados solares. Como todos bien sabéis, el precio de todo el tipo de instalaciones ha mejorado mucho, ha bajado mucho. Esa fama de que todo era caro y complicado y tal, ya no es así, y además con subvenciones mucho más, pero bueno, que es mucho más fácil. Y en ese sentido el ayuntamiento sí que ha hecho pues ahora una bonificación del 40% del IBI durante 5 años para quien se instale placas solares. Por tanto, también es una ayuda importante. Y también una cosa que ha comentado Héctor, importante, el tema de la eficiencia energética en edificios, ¿no? Este plan de los 7 millones que llegarán del Estado sí que nos puede ayudar a edificios antiguos con unas envolventes malas que consumen mucha energía, pues a reducir este consumo energético, a mejorar los aislamientos y poder actuar en determinados barrios. Creo que la novedad también es que como ayuntamiento podremos presentarnos y luego actuar nosotros, ¿no? A través de los propietarios, pero igual eso facilita a gente que quizá no podría o no tiene capacidad de poder presentarse a un tipo de ayudas así, ¿no? Entonces estamos estudiando esto con el impulso que significa para el sector de construcción y regeneración urbana, ¿no? Y al que hablando de movilidad, pues por ejemplo como ciudad de Ibiza tenemos 9 puntos de recarga
para vehículos eléctricos, y eso está claro que es muy poco. Los que seguro que están aquí escuchando también, usuarios de vehículos eléctricos, se ven con dificultades y tenemos que mejorar esta red. Tenemos previsto mínimo 16 puntos nuevos para el año que viene y seguro que vendrán más. Y creo que, aparte de hablar de una movilidad más sostenible, compartida, transporte público, sí que es verdad que tenemos que mejorar estos puntos de conexión, porque si no, este cambio, que la gente se anime a tener su propio vehículo eléctrico, no llegará. Pero bueno, el repensar una movilidad más sostenible en una ciudad tan compacta y en una isla donde las distancias son tan cerca entre todo, pues también es muy importante. Y bueno, hasta aquí solo destacar, luego podemos hablar de la hoja de ruta para la transición energética que se está haciendo a nivel de toda la isla, que ha participado el sector privado y público, que marca unos objetivos y unos pilares así para avanzar hacia el futuro, un proyecto de la Unión Europea al cual creo que nos va a ayudar como isla. Pues muchas gracias. Y damos paso ahora a Javier Tomás. Javier, adelante. No te escuchamos. A ver, bueno, eso es lo que pasa con el directo, como suelen decir, porque lo acabamos de probar y va todo perfectamente. Javier, pues ahora te oímos perfectamente. Adelante. Pues Javier, ahora no te hemos dejado de oír otra vez. Damos paso a Javier Lavanda, a Alejandro. Sí, vamos ahora te oímos, ahora sí. Sí, sí, ahora perfecto. Pues nada, se va agradeciendo a diario de Ibiza por invitarme a mí y a Power Electronics a esta gran jornada de hoy, para el que habrá gente que nos conozca un poco más por el tema de los patrocinios deportivos, y para el que no nos conozca, pues somos un fabricante de tecnología que es necesaria para la transición energética, que es de lo que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de una instalación de energía solar o de un coche eléctrico, pues necesitan tecnología, necesitan convertir la energía de la red eléctrica a los coches, de las placas solares a la red eléctrica, y eso pues es lo que hacemos nosotros, lo hacemos desde Valencia y somos claro ejemplo de que este proceso pues genera empleo. A día de hoy es uno de los puntos críticos que tenemos en España, pues nosotros pues trabajando en este mundo, en esta transición, pues ya somos prácticamente 3.000 personas y eso es algo muy, muy digno y muy a destacar. Sobre mi experiencia personal en Ibiza, tengo la suerte de haber estado un montón de veces allí y pensando estos días en todos los emplazamientos que he estado, pues se me antoja que todos ellos eran perfectos, tanto como para tener placas solares en los tejados, como para que en los parkings existan cargadores de coches eléctricos, vehículos eléctricos, en unifamiliares, por supuestísimo. Es decir, la isla tiene, como todos sabéis, unas condiciones perfectas, magníficas para, como se ha dicho antes por parte de Aitor, zona cero dentro de Europa, dentro del proceso de transición energética en el que nos encontramos. Así que eso hay que aprovecharlo. En el tema de la energía solar, pues es cierto que se ha hablado aquí de que se está tratando de ayudar con ayudas por parte de los gobiernos, pero es muy importante la divulgación, la formación hacia el ciudadano, que sepa que la energía solar es la forma más barata de generar energía. Está bien que hayan subvenciones para atraer al usuario, pero aunque no existieran esas ayudas, las instalaciones solares son muy, muy rentables ahora mismo. O sea, que es algo que hay que aprovechar y el marco regulatorio, por suerte, nacional, es muy bueno. Hace muy poco que se está desarrollando el tema de comunidades energéticas, es decir, que ni siquiera uno se tiene que limitar al espacio que tiene en su tejado, sino que unas placas que están en un determinado sitio se puede organizar para que estén dando energía a diferentes emplazamientos. O sea, que estamos en ese sentido, el marco regulatorio ha mejorado muchísimo. En el tema de movilidad, pues estamos en un punto que hay que ayudar en el tema de infraestructura un poquitín, porque hay que empujar. En España y en Ibiza, pues como se ha estado relatando, estamos un poco escasos. Yo pues soy usuario de vehículo eléctrico, estoy bastante acostumbrado ya a lidiar con estos temas,
pero no significa que fuera de nuestras fronteras vayan tan despacio. Y no es así. Algunos datos que voy a dejar para luego poder debatir un poco más. En Alemania, en el mes de agosto, un 13,2% de los coches que se vendieron fueron eléctricos puros o híbridos. Y en Inglaterra, un 9,2%. Es cierto que son datos dentro de un mercado en general a la baja, por toda la situación que sabemos, pero es mucho más esperanzador y mucho más fuerte que los que tenemos aquí en España. Así que tenemos que empujar. Es cierto que tenemos que andar todavía un gran camino. En el tema de la recarga hay que facilitar todo lo que se pueda la instalación. Muchas veces para poner un punto de recarga hace falta una cantidad de burocracia que es grandísima y eso es algo que supone un freno. Entonces, aparte del tema ayudas, que siempre está muy bien, pues el tema de facilitar que un punto de recarga, que tampoco es una instalación complicadísima, es una instalación eléctricamente súper sencilla, pues que se pueda aligerar y que poco a poco se vaya avanzando. Y por acabar, y recuerdo muy bien cuando se hablaba de que en las islas se prohibiría la venta de vehículos eléctricos en 2025. Y eso pasó hace un par de años, justo después de que en España se empezara a hablar de que eso pasaría en 2040. No, eso parece que movió mucho ruido y a día de hoy, como que estamos un poco más cerca, esta semana se estaba hablando por parte de los fabricantes más importantes del mundo que los precios de las baterías van a bajar un montón, que en 2025 los precios de los coches eléctricos van a estar a la par que los de combustión. Entonces, eso acompañado con que los precios de la recarga son mucho más baratos, pues va a hacer que esto es un sistema que se va a acabar a imponer, que, como se ha comentado antes por Aitor, tampoco se trata de sustituir el 100% de los coches que tenemos por el 100% con un nuevo combustible, pero es un paso hacia adelante, así que vamos entre todos a debatir y a empujar para ello. Gracias, Javier, y ahora es el turno de Alejandro Lavanda. Alejandro. Había preparado muchísimas gracias por la invitación a UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, la principal asociación del sector. Contamos con más de 450 empresas socias en toda la cadena de valor fotovoltaico y, en concreto voy a hablar sobre el marco normativo de autoconsumo. Voy a preparar unas slides que ya pasan muy rápido, porque tampoco quiero aburrir. Como decíamos antes, es verdad que hablar de autoconsumo era hablar de tirar el dinero, del impuesto al sol, de que eso era carísimo, de que no, estabas loco, había que ser como había compartido ya las slides, ¿no? Estamos ahora, ya está. Habría que ser como un ecologista convencido para instalarse el autoconsumo. Realmente, ahora mismo la situación, entonces, claro, hacía que países con muchísimo menos recursos solar, Alemania o el Reino Unido, tuviesen unas potencias instaladas de autoconsumo de pequeñas instalaciones fotovoltaicas muchísimo mayor que la que teníamos en España, pues simplemente hace 2 años. Hay unos cambios normativos, como han comentado los otros ponentes, que al final han hecho que ha cambiado completamente el panorama del autoconsumo en España, junto obviamente con el desarrollo de la tecnología, que ha reducido muchísimo los costes. Empieza todo con el Real Decreto Ley 1518, que elimina el impuesto al sol, elimina ciertas barreras administrativas y técnicas, y luego, un punto no menor, la Directiva de Energía a nivel europeo, pues establece el derecho de autoconsumir, elimina cargas como el impuesto al sol a nivel europeo, por lo tanto, nos da certidumbre hacia el futuro de que no vaya a haber una legislación en sentido retroactivo que vaya a cambiar el marco que tenemos ahora. En febrero del 19 se establece el PNIE con unos objetivos para fotovoltaica muy ambiciosos, incluso son mayores que los que están en esta slide, que se ha quedado un poco desactualizada porque se le incorporaron 2,5 gigas más al objetivo de fotovoltaica, y en abril del 19 se establece el Real Decreto de Autoconsumo, que establece todos los procedimientos administrativos y técnicos para desarrollar el autoconsumo y permite una gran variedad de instalaciones, como ahora veremos.
Además, este Real Decreto tenía un desarrollo regulatorio que era necesario para la compensación de excedentes, que, bueno, básicamente, para no aburriros, eran unos procedimientos de comunicación que tenían que establecerse entre comunidades autónomas, distribuidoras, comercializadoras, y ese proceso ha hecho que durante unos meses no estuviera en vigor, digamos, estando en vigor, no era operativa la compensación de los excedentes que se vierten a la red. Estos que antes no se podían verter y que era ilegal y que si los vertías pues te los tenías que regalar, pues ahora los retribuyen. Entonces, esto ya también está ahora mismo operativo. Ahora mismo, pues que este marco que nos permite, pues nos permite una gran variedad de instalaciones. Esto es un cuadrito que tiene el IDAE en su guía de tramitación de instalaciones de autoconsumo. Es un documento que recomiendo encarecidamente porque tiene todos los procesos para tramitar una instalación de autoconsumo. Es verdad que está más orientado a los instaladores y, bueno, pues está actualizado recientemente y disponible en la web del IDAE. Básicamente, lo que os decía, son instalaciones que pueden ser tanto individuales como colectivas, en esto que se llama ya de las comunidades energéticas, porque además pueden ser a través de la red. Es decir, podemos tener una instalación detrás del contador o o ubicado en una cubierta de una gran superficie, como puede ser un polígono industrial, un edificio, lo que sea, y esta energía está compartida y se asigna también a las casas que estén en el vecindario. Por ejemplo, eso a nivel local pues puede ser muy interesante para el ayuntamiento, si es que hay, además del Ayuntamiento de Ibiza, y otros ayuntamientos conectados al webinar. Y luego también, por supuesto, que esto lo que vemos aquí en la figura son casas o edificios, pero es, por ejemplo, para el sector de oficinas, para el sector de hoteles, para el sector de la restauración, que coincide prácticamente al mismo tiempo el consumo eléctrico con la producción de la placa solar, es decir, estamos al mismo tiempo consumiendo tu energía que la está produciendo la placa. Son especialmente convenientes estas instalaciones. Por eso no solo pensemos en que autoconsumo es residencial, también puede ser sector servicios y sector restauración, sector hoteles, sector de las administraciones públicas, todos los sectores, como decíamos antes, incluso sin necesidad de subvenciones, son perfectamente capaces de ahorrar instalándose autoconsumo. Que este es el cambio que tenemos que hacer todos en la cabeza. Que la instalación de autoconsumo ya no tiene que ser como un aire acondicionado o como algo similar. Es un electrodoméstico más que lo que nos va a permitir es ahorrar energía. Nos lo vamos a instalar, va a ser muy sencillo. Además, en lugares como Baleares, donde toda la tramitación administrativa está muy simplificada y se han eliminado las barreras que puede haber en ese sentido, debe ser muy sencillo y que vamos a recuperar la inversión en muy poco tiempo, y a partir de ese momento en unos pocos años vamos a recuperar la inversión y a partir de ese momento vamos a disfrutar de energía gratis. Para que entendáis un poco cómo funciona el modelo económico del autoconsumo, para decidir si os lo instaláis o no, o si es conveniente o no, lo que os decía es que es como cualquier medida de eficiencia energética. Es decir, uno se lo instala y la energía que uno consume, porque la produce su propia placa, esa pues es como si no existiera. No se pagan peajes, no se pagan impuestos, no se paga el propio coste de la energía. Es decir, la parte variable de la factura, por esa parte de la energía, no la observamos. Y además, si producimos unos excedentes, es decir, si producimos energía cuando no estamos en casa o cuando el negocio está cerrado, pues ese excedente que se genera también se retribuye, lo que pasa es que a un valor menor. Siendo así, entenderéis rápidamente que al final es mucho más conveniente instalar autoconsumo cuando tu producción y tu consumo son similares. Es decir, si tu consumo es diurno, cercano al mediodía solar, y eso es cuando las instalaciones son más rentables, es decir, se amortizan en un menor tiempo. Instalaciones industriales pues amortizan muy rápidamente, sin ningún tipo de inversión, de subvención, las instalaciones. Las del sector comercial, servicios, administraciones públicas, también en unos plazos un poco más largos, pero también bastante interesantes, teniendo en cuenta que estas instalaciones tienen de vida útil 25 o incluso 30 años. Y luego el consumidor doméstico, que sí que a lo mejor pues nos cuesta más a nivel residencial tomar esta decisión. Ahí es donde sí que, por ejemplo, son muy ventajosas este tipo de subvenciones, más bien exenciones fiscales, como las que se imponen al IBI en los diferentes ayuntamientos, como han comentado antes en el Ayuntamiento de Ibiza. Pues ese tipo de exenciones nos van a permitir cubrir ahí a lo mejor 1, 2, 3 años, incluso está, por ejemplo, del 40% del IBI los primeros 5 años, pues probablemente te acortaría 3 años la amortización de la instalación a nivel residencial y daría que la amortización sería pues en unos 6 años sin ningún problema. Y a partir de ahí, pues obviamente la energía que se generara por esa instalación sería gratis.
al final puede haber una reducción de la factura del 30%, el 40%, eso al final depende de cada uno de los casos, pero no es menor, no sería menor. Y al final, pues, ¿cuál es el resultado de todo esto? Esto es a nivel nacional. Al final ha habido unos cambios normativos que han cambiado bastante el panorama. El Real Decreto Ley 1518, que se aprobó a finales de octubre, ya permite ver ese gran crecimiento en el año 2019. Y en el año 2020, pues es verdad que estamos en una época en la que hay cierta incertidumbre económica con las cuestiones del COVID y, bueno, en el fondo es lógico que en mucha parte de las estaciones de autoconsumo que realizan pequeñas y medianas empresas, al final, pues, retrasen un poco su decisión de inversión en perspectiva de unas mejores condiciones económicas, pero también, por ejemplo, en el sector residencial sí que estamos viendo un efecto de que se ha estado la gente durante un tiempo en casa y han estado ahorrando. Y al final eso se ha producido que se han estado pensando, han hecho cuentas y ha habido un ligero repunte en lo que corresponde al sector residencial en el autoconsumo en España. Entonces nosotros al final pensamos que una cosa por la otra se va a compensar y estaremos en unas cifras instaladas similares a las del año pasado que ya nos empezarán a situar cerca de nuestros principales países de nuestro entorno, que es que, como ya hemos visto al principio, aún nos quedan muchos años tan buenos como el año pasado y como incluso el de este año y los años que vengan para ponernos al nivel de otros que tienen mucho menos recursos solar. Y desde luego que aparte, en lugares como las islas, donde son efectivamente pequeños laboratorios de transición energética, es donde este tipo de medidas de transición van a ser mucho más ventajosas. Es el lugar exacto, ideal para instalar autoconsumo y por supuesto que desde UNEF estamos contentos de colaborar a que aumente el conocimiento de esta opción en el suministro y que desde todos podamos reducir el impacto que producimos en el planeta, reducir las emisiones que reproduce nuestro consumo eléctrico y al mismo tiempo pues ahorrar en nuestra factura. Ya estamos llegando al final del turno de intervenciones y es ahora el momento de la intervención de Eduardo Mezquida. Adelante, Eduardo. Hola, buenas tardes. Espero, ¿me oís bien? Espero que todos estéis bien y agradecer la presencia de los ponentes y de las personas que están conectadas. Yo tengo una pequeña presentación donde, como me ha tocado el último, pues ya hay muchas cosas que se han hablado, pero bueno, aún así, Hipólito, si no te importa, vamos a pasar al capítulo 3, porque tenemos poco tiempo y no queremos alargarnos. Vamos a hablar de ventajas, ¿no? Ya lo ha comentado Alberto, pero la rentabilidad, vamos a empezar por el capítulo número 3. No sé si me podéis pasar las páginas, el número 3. Perfecto, aquí. Perfecto, pasa una página. Ok, perfecto. Pues nada, solamente comentar, lo ha comentado Alberto, es verdad que a nivel del sentido del autoconsumo la rentabilidad es muy atractiva. Los costes de una instalación en una vivienda de 100 metros cuadrados rondan entre los 6.000 y 8.000 euros. Y hay un ahorro proporcional pues, en consumo diurnos entre el 40 y el 60%. Este ahorro depende directamente de la simultaneidad del uso y la producción. Cuanto más desviemos el consumo hacia esas horas de radiación solar, más ahorro tendremos. Con lo cual estamos hablando de amortizaciones entre 5 y 8 años. Amortizaciones fáciles, tramitaciones, como hemos comentado también anteriormente, totalmente legal, donde ya tenemos plazos cortos y la normalización es la certidumbre. No hay certidumbre, lo tenemos reglamentado y yo creo que es el momento del autoconsumo y de la fotovoltaica. Nuestro objetivo es reducir la tarifa eléctrica a través del autoconsumo instantáneo. ¿Cuánto cuesta una instalación? Nosotros desde Palau Sistemas Renovables nos lo preguntan a diario, es verdad que son muchos cálculos lo que hay que hacer, pero para que la gente se haga una idea de los costes, pues podemos hablar perfectamente en el doméstico de 1.500 euros kilovatio pico instalado, instalaciones de más de 50 kilovatios, 1.000 euros
kilovatio pico instalado y a partir de 100 kilovatios entre 850 y 900 euros kilovatio pico instalado. Como veis, cuanto más grande es la instalación, más económica es, más atractiva es. Desde luego en el sector industrial, donde tienen muchos consumos localizados en las partes centrales del día, la inversión es muy buena, ¿no? ¿En cuánto produce un kilovatio pico? Pues aproximadamente entre 1.500 kilovatios hora año. ¿Y cuánto ocupa? Entre 6 y 7 metros cuadrados por kilovatio pico. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a tener las facturas. Aquí ha sido un pequeño resumen, pero donde desde luego afecta el autoconsumo, la instalación de autoconsumo, es en el término de energía. Donde vamos a reducir nuestras facturas es el término de energía. En este caso tenemos una vivienda con una factura de 66,52 y tras hacer una instalación pequeñita, una instalación de 1,6 kilovatio pico, pues hemos podido reducir la factura a 43,39, ¿no? Entonces, como veis, es más que amortizable. ¿Puedes pasar, por favor? Ibiza, 2.736 horas de sol al año. España es un sitio tremendamente bueno para la fotovoltaica, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos que poner como ejemplo a otros países de Europa donde de alguna manera está este sector más evolucionado y esta tecnología está al alcance de cada persona, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, aquí os pongo, ¿no?, también otro ejemplo, ¿no? También hablamos de cosas que tanto Aitor como Jordi han podido hablar, teniendo en cuenta este 1,5, una instalación de 5 kilovatios. El coste de la instalación serían unos 7.500 euros. En subvenciones, bueno, teniendo en cuenta las que hemos tenido en el último año, pues podríamos optar a una subvención de 2.250 euros, con lo cual el coste de esta instalación sería aproximadamente unos 5.250 euros. Un ahorro anual de 900 euros y diferentes incentivos, como hemos hablado, yo aquí he puesto el 50% de media, Jordi nos ha comentado el 40%, a ver si el resto de ayuntamientos también se animan a este tipo de incentivo y hace que nos animemos más a hacer este tipo de instalaciones. Y la rentabilidad a 25 años, como veis, bueno, aquí no hay ni trampa ni cartón. En 5 años hemos pagado esta instalación y cuando hemos pasado 25 años de la instalación hemos tenido un rendimiento de cerca de 20.000 euros, ¿no? Es más que interesante la instalación de fotovoltaica. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, como caso de éxito, desde luego que hay brotes verdes, ¿no? Es verdad que cada vez estamos haciendo más instalaciones de fotovoltaica y este año, en un tiempo de COVID, en un tiempo de crisis, pues desde luego que el Hotel Bellamar pensó en transformar su parking de arena en un parking solar, ¿no? En el cual, pues, si puedes pasar la hoja, pues se han instalado 29 kilovatios de potencia total, una producción anual de 136 megavatios hora, una reducción de CO2 de 36 toneladas que dejamos de emitir y un equivalente a 1.680 árboles plantados. A esto el hotel le supone un 20% del consumo mensual que tiene. Y bueno, no tenemos este dato concreto porque ha sido un año complicado para poder analizarlo, pero estimamos que la amortización es aproximadamente en 7 años en este caso. También cabe destacar, bueno, pues como palanca entre la crisis climática y la crisis de COVID, la crisis sanitaria que tenemos, pues desde luego el fomento de las empresas locales. Y en este caso, pues la participación de un montón de empresas locales que han hecho realidad el parking solar en el hotel. Transición energética en Ibiza, bueno, ya lo hemos comentado. ¿Puedes pasar, por favor? Según el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza,
los datos no son buenos y los titulares que aparecen en distintos medios, bueno, pues creo que es momento de darle al interruptor y de cambiar al modo verde, ¿no? Pero el consumo, perdona, un segundito para atrás, gracias. Dos datos muy concretos, ¿no? Para tener en cuenta. El consumo de electricidad de 2010 a 2018 ha crecido un 20,8%, cosa que creo que aquí tendríamos, el tema de la eficiencia energética es vital. No hay nada mejor que producir o de alguna forma no consumir para no tener que producir tanto. Y luego de esto que se ha consumido, es un dato, por lo menos el que obtenemos, el que nos da el observatorio, es solamente el 0,3% de este consumo viene de origen renovable. Tenemos que tener en cuenta que según el gran reto que tenemos para 2030, el objetivo es llegar a un 35%. Pues de llegar a ese 0,3, a ese 1% que, como ha comentado Jordi, pues tenemos un camino muy interesante y espero que la gente se anime a hacer instalaciones. Puedes pasar si quieres. Cambiar a energías renovables no es solo la mejor opción, yo creo que es nuestra única opción que tenemos y si quieres puedes pasar. Utilizar energía solar, cuidamos el medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias y nada, espero que haya sido interesante. A los 5 por vuestras palabras, muy ilustrativas todas. Y bueno, vamos a pasar al turno de preguntas y justo la presentación de Eduardo Mezquida pone hincapié en dos aspectos que precisamente también durante el COVID han estado bastante, han sufrido bastante, vamos, que son el sector turístico y el sector de los coches de alquiler. Entonces, creo que hay un plan para extender los puntos de recarga a las zonas que están alejadas de las zonas más turísticas. No sé si, Aitor, podrías explicarnos un poquito esto, que va a beneficiar tanto a los hoteles que no están en poblaciones como a los coches de alquiler. Sí, efectivamente estamos planteando en estos momentos a nivel de ayudas tenemos por un lado Plan MOVE recoge la posibilidad de financiar puntos de recarga, pero van un poco a discreción de quien los solicita y por lo tanto no podemos cuál es la ubicación. Con lo que estamos utilizando para puntos de recarga para administraciones públicas, que es el impuesto de turismo sostenible, lo que estamos viendo es que los municipios están priorizando, al menos como primeros puntos donde instalar estas zonas de recarga, los núcleos, digamos, más de vivienda habitual de cada uno de los municipios y se está quedando de lado las zonas más turísticas, que son realmente las que nos interesan también para la estrategia que tenemos de electrificar el rentacar. Entonces, lo que estamos planteando y que saldrá, yo espero que para primavera del año que viene es una convocatoria específica para zonas turísticas, es decir, estamos haciendo un compendio de cuáles son las zonas de mayor afluencia de turistas que además tienen lugares de parking público que nos permitan instalar ahí. Y entonces sería una convocatoria que va, por un lado, a este tipo de lugares, también al sector hotelero y también estamos viendo qué hacer con lo que son concesionarios y los rentacar, concesionarios de coches y rentacar. Esto es algo que todavía no tenemos del todo atado, pero que sí que esperamos por plazos de tramitación y demás que hacia febrero, marzo, podamos tener la convocatoria ya preparada y publicada. Estaríamos hablando en este caso en torno a 3 millones de euros para estos puntos de recarga. La siguiente pregunta yo creo que va a ser para Alejandro, aunque bueno, si alguien quiere contestar, pues también está abierto. Y es sobre el plan MOVES 2. Parece que hay bueno, un poco de dudas sobre este tema. Y creo que también no solamente afecta a los vehículos, sino a otro tipo de medios de transporte. ¿Podría explicar un poquito en qué consiste, así muy resumido? Gracias. ¿He oído un Alejandro? Sí, la verdad es que yo no tengo
sea, no está en Pues perdón, pues para quien pueda contestar. ¿verdad? Si es Aitor, perfecto. Para mí, yo creo que sí. para mí, que me Aitor, te lo sé toca. de memoria. Ujú. Sí, a ver, Plan MOVES 2. Bueno, el Plan MOVES 2 lleva 4 líneas de actuación, una que es adquisición de vehículo nuevo eléctrico, esta es la línea 1, la línea 2 es instalación de puntos de recarga, una línea 3 que es para sistemas de alquiler, o sea, de préstamo de bicicleta eléctrica, y una línea 4 que son medidas de movilidad, tanto al trabajo como también para los municipios ligados a actuaciones post-COVID, es decir, adecuación de carriles bici, campañas de fomento del transporte público como transporte seguro, fomento de movilidad no motorizada. Ahí hay una serie de medidas concretas ligadas a lo que son los planes de movilidad municipales, pero desde una perspectiva, digamos, post-COVID, ¿no? Estas son las cuatro líneas. Dentro de cada una de ellas hay una serie de, digamos, sublíneas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con adquisición de vehículo eléctrico. Cuando hablamos de vehículos de transporte pesado, aquí sí que se incluye también todo lo que es gas natural licuado, gas natural comprimido, GLP, bifuel. Incluye todas estas líneas. También incluye motos como vehículo eléctrico adicional. Y aquí sí que, como un poco iba a decir novedad, o realmente no es novedad, la novedad era que la convocatoria de este año por parte del IDAE, porque algunas comunidades autónomas así lo habían solicitado, permitía no achatarrar vehículo, MOVES 1 obligaba a achatarramiento. Nosotros lo que vemos es que en Baleares tenemos un problema muy grave con la gran cantidad de vehículos que tenemos, y en el caso de Ibiza todavía más. La noticia de hace un par de días en la que hay un vehículo por habitante, esto quiere decir que por carnet hay más de un vehículo, así que nos llevan a plantear que no podemos seguir creciendo en números de vehículos y por lo tanto nosotros sí que obligamos a achatarrar un vehículo viejo de más de 7 años, excepto en aquellos casos en los que quien solicita la ayuda no tuviera un vehículo previo, de manera que no podría sino acceder a un vehículo eléctrico subvencionado. De manera que esto es un poco lo peculiar que tenemos nosotros en la convocatoria. Con respecto a temas ya más técnicos, por ejemplo, cantidades redondeando, tenemos en torno a 1 millón de euros para adquisición de vehículo eléctrico, 1 millón de euros para puntos de recarga, y luego son en torno a 250.000 para cada una de las otras dos actuaciones, sistemas de préstamo de vehículos de bicicletas eléctricas y sistemas de movilidad. Y no sé si hay alguna pregunta concreta con respecto a MOVES, pero creo que un repaso así rápido suficiente. O una pregunta para Jordi, que bueno, también podría contestar Aitor, pero vamos a ir con Jordi. ¿Perdón? Con Jordi es... Iba a decir yo, Susana, que... ¿Perdón? Jordi. ¿Jordi, nos escuchas? Bueno, pues... Jordi, el compañero quería preguntar algo, me parece. bueno, Jordi, algunas preguntas que tenemos en el chat es ¿a qué administración es mejor dirigirse para que el tema de las ayudas y las dudas sea ágil? Sí, yo creo que aquí, y hay otra pregunta por ahí que también, ¿no? Que le dicen a Aitor a ver si poder tener técnicos del Govern Balear en la isla, ¿no? Yo creo que al final el Govern es el que está centralizando todo el tema de las ayudas, y para nosotros, yo como ayuntamiento, la recomendación siempre es dirigirse al Govern, ¿no? Y sí que es verdad que a nivel de ya más técnico de problemas y soluciones, sabemos que los trámites se han facilitado mucho en los últimos años, pero quizás sí que una estrategia que ya se habló es tener en la isla, ¿no? Algún tipo de más información directa del Govern Balear. Por tanto. Sobre puntos de recarga para minusválidos, para taxis, para barcos. Bueno, un montón de preguntas, a ver cómo podrían responder a todas. Después.
Yo contesto una que pregunta Vicente Juan, creo, del tema de los parkings para personas con movilidad reducida, ¿no? Que tienen dificultad de acceder, igual pues a lo mejor están muy juntos y no puedes salir y recargar, y que los de movilidad reducida no tienen puntos de recarga, igual pues estudiar o dejar más espacio, o los de movilidad reducida ponerles un punto de recarga. Me parece buena propuesta que estudiaremos. Javier Tomás, ¿hay algunas novedades sobre cómo se puede recargar en los barcos y qué nos puedes contar de los puntos de recarga? Javier, ¿nos escuchas? ¿O se ha perdido la conexión? Javier, pues bueno, nos escuchas ahora, ¿no? Te comentaba que nos puedes avanzar, tú que eres un especialista en puntos de recarga, sobre los puntos de recarga para barcos, sobre los puntos de recarga sin tener casi que bajarse del coche. ¿Cómo se podría hacer esto? Ahora mismo lo del tema de la carga por inducción, que se llama, no está sobre la mesa a nivel de desarrollo general. Ahora mismo hay unas necesidades muy importantes todavía en la red. Se ha hablado de taxistas. Los taxistas, hacia donde vayan ellos, habitualmente es un buen camino que hay que imitar, porque ellos conducen muchísimas horas en nuestras ciudades, entonces llevan buen camino. Entonces, hay muchísimos ejemplos en España que son dignos a destacar, porque les han hecho muchísimos kilómetros los coches eléctricos, pero no va por el camino de la inducción. No va por ahí todavía, que sepamos. El tema de los barcos, pues la verdad es que no me suena mucho, porque nunca había tenido la oportunidad de ver ese tema, pero de momento, por lo menos, nuestra visión no se está desarrollando eso tampoco. No sé si existe algún producto en concreto adaptado, pero no debería ser muy diferente. Al final no deja de ser una conexión eléctrica que hay que gestionar, o sea que seguramente sea sencillo. El mundo de la recarga va más hacia el punto, o sea, saliéndonos un poco de los coches y los vehículos, va más hacia el transporte público también. Eso es uno de los puntos que a lo mejor no hemos comentado ahora, pero en muchísimas ciudades españolas y a nivel internacional, sobre todo, se están empezando cada vez más a ver muchísimos autobuses eléctricos. Entonces, eso es algo que como depende también de las administraciones, pues es algo que por parte de ellas se puede avanzar y se puede poner como de ejemplo. Está claro que a día de hoy pues hay muchas dificultades para mucha gente. Entonces, yo creo que eso sería un estímulo también para la población, ver cómo desde las administraciones pues empiezan a fomentar este tipo de vehículos. Y había una pregunta más que había por aquí que se estaba hablando sobre el tema de MOVES para vehículos de segunda mano y demás. Yo creo que el MOVES está centrado principalmente a coches nuevos, porque al final estas normativas que se están implantando, está claro que nosotros vemos la aplicación nacional, pero son a nivel, sobre todo, vienen un poquito marcadas por Europa y tampoco tendría... O sea, lo que se busca es sustituir fundamentalmente, y así ha dicho el editor, el tema de achatarramiento, que eso es muy importante. Lo que se busca es quitar de la circulación un vehículo de combustión que está contaminando y meter otro que no lo haga mientras rueda. Entonces, si lo que estamos haciendo es mover el coche de sitio, probablemente ese no sería el objetivo probablemente de la ayuda. Javier. Alejandro, yo creo que un tema que también se ha tratado un poquito es sobre el autoconsumo y el autoconsumo colectivo. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste y las ventajas de este tipo de autoconsumo? Como os decía antes, el autoconsumo colectivo es una de las configuraciones que permite el Real Decreto. Entonces, pues, por ejemplo, estaría permitido el autoconsumo en un bloque de viviendas. Es verdad que antes de potencia instalar autoconsumo en Alemania, pues claro, hay una parte una nota al pie que no he contado, que en el fondo en Alemania el 80% de la población vive en casas unifamiliares y el 20% vive en edificios de viviendas, cuando en España es al revés. Es decir, España es de los países de la Unión Europea donde más vivimos en viviendas multifamiliares. Es verdad que esa proporción no tiene por qué ser tan alta en las islas. Y precisamente
Una parte de una aplicación interesante del autoconsumo colectivo es esa, son los bloques de viviendas multifamiliares, se disponen las instalaciones se dispone de la instalación fotovoltaica en las zonas comunes y se establece unos criterios de reparto de la energía generada por esta instalación, y cada uno de los participantes, de los vecinos participantes en la financiación de la instalación, pues puede servirse de la energía que genera. Y luego también hay otras variaciones que permite el Real Decreto de Autoconsumo, y lo podéis ver en la guía de tramitación de instalaciones del IDA en los anexos, que ya pueden ser más interesantes desde el punto de vista del desarrollo de un ayuntamiento a nivel local. Pues, por ejemplo, hay otra aplicación también muy interesante para el autoconsumo colectivo, que son los polígonos industriales, se trataría de compartir con varios consumidores la energía generada por una misma instalación en una cubierta del polígono, centros comerciales, que también podrían compartir entre los diferentes usuarios que hay dentro del centro comercial. Y luego también en dotaciones municipales, pues en polideportivos, podría compartirse la energía generada por el polideportivo en las horas en las que no esté consumiendo esa energía con viviendas que estén alrededor de este polideportivo. Es una especie de comunidad energética o de barrio solar. Entonces, esto ahora mismo también estaría permitido por la normativa. Simplemente habría que hacer una tramitación concreta. Desde el principio se establece quiénes son los consumidores que van a formar parte de este acuerdo, de este reparto de energía, de esta colectivización, y se reparte la energía entre ellos. Y además, en el futuro no muy lejano, estos coeficientes ahora mismo son estáticos, es decir, pues nos realizamos esta instalación de autoconsumo colectivo y decimos, bueno, yo soy el polideportivo, me voy a quedar con un 20%, esta casa se va a quedar con un 30%, esta casa de allí con un 50%, y lo que vamos a hacer es, a cualquier hora que produzca la instalación, nos vamos a repartir su energía con estos coeficientes. Pero en el futuro, y en un futuro, como digo, cercano, se está desarrollando ya una propuesta normativa del Ministerio para que estos coeficientes sean dinámicos. Es decir, que en función de diferentes situaciones a lo largo hay que ver el grado de variabilidad que tendrán estos coeficientes, el grado de granularidad que tendrá esta variabilidad temporal, pero, por ejemplo, podría ser posible que en los fines de semana toda la instalación fotovoltaica sirviese a las viviendas que están alrededor y, sin embargo, durante los días entre semana que está activo el polideportivo municipal de turno, sirviese 100% el polideportivo. Entonces, de esta manera, adaptamos mucho más lo que hemos dicho antes, la curva de consumo con la curva de generación. Y eso será posible en los próximos meses cuando se aprueben los coeficientes dinámicos. Pero ya simplemente ahora, con coeficientes estáticos, se pueden llevar a cabo este tipo de instalaciones que sirven mucho para compartir energía de espacios donde sí tienes la disponibilidad de una gran cubierta para poner la instalación, con consumidores que no tienen la disposición de esta cubierta. O incluso, desde el punto de vista de consumidores vulnerables, también puede servir para una actuación que permita una energía, entre comillas, gratis, porque es una instalación que está financiada por un ayuntamiento, a consumidores vulnerables que estén en los alrededores de esta dotación. Autoconsumo colectivo y del autoconsumo particular, por decirlo de alguna manera, pero es fácil llegar a que un edificio, una comunidad de edificios o un chalet, por ejemplo, puedan instalar este sistema sin tener que romperse mucho la cabeza. Bueno, yo, como ha dicho Alejandro, la tramitación creo que es bastante sencilla. Se puede complicar más en función de a dónde te vayas a coger, pero hoy por hoy la instalación fotovoltaica, sus componentes son muy sencillos. Un campo solar, un inversor que traduce la energía continua a energía alterna y volcar hacia la red. Entonces, a nivel de tramitación, yo creo que se está mejorando mucho, ha habido cambios sustanciales. Creo que es una oportunidad el autoconsumo compartido, pero también cabe destacar en Ibiza, ¿no? En hablar de Ibiza, nosotros quizás sí que tenemos muchas azoteas o muchas viviendas unifamiliares que tenemos disposición de estas azoteas, y yo creo que es muy sencillo hacer una tramitación, ¿eh? A mí me gustaría que se legalizaran todas las instalaciones para poder, optar
la compensación por los excedentes y otra pues a nivel de subvenciones y a nivel de todo lo que son los descuentos de IBI y demás, pues yo creo que es bastante sencillo. Yo creo que podríamos pensar en que sí que es fácil tramitar todos estos trámites y bueno, yo ahora aprovechando y si no os importa, a nivel de movilidad, yo soy usuario de vehículo eléctrico y me gustaría hacer una pregunta, ¿no? También desde aquí, desde mi posición. ¿Qué pasa con los puntos de recarga rápido, ¿no? O sea, quiero decir, estamos hablando bastante del rentacar y yo creo que al final aquí el usuario de turismo, aquella persona que viene un fin de semana, no puede pensar en cargar durante 6, 7, 8 horas la carga de su vehículo eléctrico. Entonces, bueno, yo veo aquí un problema, ¿no? Yo veo un problema aquí, sobre todo porque creo que hay una cierta tendencia de introducir esos puntos de recarga rápido, pero realmente no veo movimiento. No sé si Javier o Aitor me podéis contar algo de este tema de los puntos de recarga rápido, ¿no? Sobre todo, Javier, que sé que vosotros tenéis bastante experiencia en este campo y me gustaría que pudiéramos también hablar de este tema. Perdona, Susana, que haya hecho este impasse, pero aprovechaba el momento. Gracias. Javier. Es para Javier la pregunta, ¿verdad? Hola, ¿se escucha? Sí, para Javier, por ejemplo. Sí, ahora mismo en España las grandes compañías eléctricas están con importantes compromisos y de hecho es que los vemos a nivel de publicidad y de verdad que lo están haciendo poco a poco. Como comenté al principio de mi intervención, uno de los problemas que hay es a nivel de tramitaciones. Un punto de carga a veces a nivel municipal se llega a comparar pues con una industria, con un bloque grande de viviendas, porque al final tú cuando instalas carga rápida, ¿no? Estamos hablando de unos 50 kilovatios como mínimo, parece mucha potencia comparado con el consumo habitual, pero en realidad es algo muy sencillo. Entonces, uno de los grandes problemas que hay, aunque es verdad que poco a poco se va avanzando, pero uno de los puntos que hay que mejorar es en la facilidad, en la tramitación de los puntos. Es decir, que haya una posibilidad de que alguien que quiera instalar en un punto determinado donde la compañía eléctrica te dé permiso, pues que se pueda hacer. Que uno no pase, hay veces que pasa un año y medio en tramitaciones, desde que pides a los ayuntamientos el permiso, a la compañía eléctrica, si tienes la suerte de querer hacerlo al lado de una carretera, tendrás que pasar por Fomento, si quieres hacerlo cerca de algo que está cerca de un río, tendrás que pasar por la Confederación Hidrográfica de turno. Es decir, hay tantísimos papeles que luego acabas poniendo el punto de carga y otra vez nuevamente hay muchísimos retrasos con todo esto. Entonces, aprovechando, tratando de aprender de todo eso que está pasando, hay muchísimos puntos en España que ahora mismo están esperando cerrar todo ese proceso, pues aprendiendo de todo eso y pensando en Ibiza, pues sería una gran oportunidad para ser ejemplo y que todo ese tipo de trámites sea muy ágil y se tramiten las cosas como comunidad y no se tramiten como ayuntamientos individuales, ¿no? Porque todo eso al final muchas veces lleva a retrasos. Y un poco como mensaje ya de cierre, Ibiza tiene una buena oportunidad de diferenciarse. Está claro que estamos en un momento difícil por el tema de la pandemia, pero es que a partir de ahora lo vamos a tener todos muy difícil y hay que diferenciarse, hay que ser mejores. Y en el mundo esto va mucho más rápido que aquí. Ese 13,2% de alemanes que he dicho antes que se han comprado en agosto coche eléctrico, ya van a querer utilizar coche eléctrico porque seguro que Eduardo puede confirmar, los que vamos con coche eléctrico no queremos volver a un coche de combustión, solo por accidente y de vez en cuando. O sea, es que es un avance que el mundo va muy rápido. En Estados Unidos nosotros estamos vendiendo muchísimo, en Europa, entonces no es opción quedarse como estábamos, porque el quedarse como estábamos no nos va a ayudar. Entonces, mi mensaje desde aquí es que, bueno, que empujemos entre todos y hagamos que esto sea posible y nos diferenciemos como
potencia y como antes lo que se ha dicho de ser alguien que un kilómetro cero, ¿no? Como la isla para todo este tema de la movilidad. Que tenemos aquí en el chat es uno de los temas precisamente que es el impedimento para que algunos no quieran comprarse un vehículo eléctrico y es la autonomía. Tú has dicho que dentro de poco van a estar equiparados los vehículos eléctricos a los vehículos de combustión. ¿Qué autonomía más frecuente es ahora y qué se espera en un futuro próximo? Vale, pues antes yo lo he comentado a nivel de precio, que a día de hoy los vehículos eléctricos, los coches eléctricos habría que ver un poco en la gama que nos movemos, pero las gamas altas ya están equiparados, las gamas medias no dejamos de ver anuncios nuevos de coches que están unos pocos miles de euros por encima que sus equivalentes. En gamas bajas ha habido unos coches nuevos también que han tenido muchísimo éxito en los últimos semanas, meses. Esto es un debate que podríamos hablar mucho, pero poco a poco cada vez a nivel de precio está mucho mejor y un cálculo que es indiscutible es que si el coche lo vemos como un consumo de 10, 12 años, que es lo que nos puede durar, compensamos lo que nos gastamos al principio con el precio de la energía. A día de hoy es más caro al principio, pero luego se compensa con el paso de los años. Y sobre autonomía, pues te puedo hablar de mi caso. Mi coche pues tendrá 200 kilómetros de autonomía, un poco más, ¿no? 240 se supone, pero yo me hago mentalmente que tengo 200 porque así nunca fallo, no me he quedado nunca tirado. Yo hago de normalmente 70 kilómetros, que es la media española de más del 70% de personas y que para hacer 200 kilómetros en un día en Ibiza, pues son muchos kilómetros. A día de hoy, los coches nuevos que están sacando ahora mismo, por supuesto, tienen 300 kilómetros de autonomía, hay muchos que llegan hasta 400, cada vez va más, las baterías están en un proceso tecnológico de avance continuo y van a seguir avanzando. Entonces, conforme los precios de las baterías, la calidad de las baterías y que finalmente va a llegar alguien que va a acabar desarrollando un producto que supere de sobra las prestaciones de esa autonomía actual. Entonces, estamos en ese proceso. España tiene objetivos muy importantes de aquí a 2030 y a 2050 pues muchos más y hay que ir a por ello. Creo que lo vamos a conseguir. Vamos a ir terminando, salvo que alguno de vosotros quiera dar algún último mensaje. Yo creo que a lo mejor podríamos hacer como aquí el programa de 59 segundos y ya con eso concluiríamos casi. ¿Quién se anima? No, yo mismo me animo si queréis. Vale. Por mi parte, por la parte de UNEF, lo único que podemos decir aquí es que es necesario, muchísimas gracias al Diario de Ibiza por este tipo de iniciativas, porque decíamos antes que esto no puede quedarse para los muy ecologistas o para los muy concienciados con el medio ambiente, que obviamente cada vez hay más conciencia ambiental, eso es muy bueno. Pero esto tiene que ser algo masivo, que sea absolutamente normal, que los técnicos municipales tengan todo el conocimiento del mundo de cómo se tramita, que la población general le pierda completamente el miedo tanto a los trámites como a la inversión y sea algo muy habitual en nuestras casas, porque al final es una alternativa muy interesante para reducir nuestros costes de suministro y para reducir al mismo tiempo nuestras emisiones. ¿Uno de los dos? Pues salen Javier o Eduardo. ¿Quién se atreve? Javier. Bueno, por mi parte, simplemente dar las gracias, por supuesto, a Susana, al diario, a Eduardo por invitarnos. Hay muchísimos temas que hablar sobre el tema de la movilidad. Entonces, si os parece, os dejo aquí un link de mi libro donde muchas de las cuestiones sobre estas se tratan. Es algo muy, muy didáctico, pensado para que lo entienda todo el mundo. Y bueno, incluso si nos dejas 5 minutos más el chat abierto, podemos llegar a responder por escrito a todas las preguntas que Bueno, vamos a intentarlo. Aitor. Sí. Bueno, yo también agradecer a Diario de Ibiza la realización de
este evento, yo creo que es necesario seguir divulgando la realidad y el presente de lo que son las energías renovables y la movilidad eléctrica. Yo estaba ahora recordándome cómo han ido variando los precios, por ejemplo, de fotovoltaica. Yo llevo trabajando 20 años en este sector y años no esperábamos los precios, desde luego, que estamos viendo ahora. Yo estaba trabajando con precios de en torno a 6.000 euros kilovatio. Esto ahora estamos muy por debajo de aquello. Y no solo estamos aprendiendo en cuanto a la tecnología que se va desarrollando, sino también en la parte que me toca desde las administraciones también estamos aprendiendo mucho y estamos necesitando innovar continuamente en los esquemas de apoyo, los esquemas de financiación y también en la tramitación, que es algo que estaban comentando ahora en el último momento, ¿no? Sí que estamos trabajando mucho en ver cuál es la mejor manera de agilizar todos los trámites administrativos, porque si no estamos viendo proyectos que se eternizan, que tardan 1 o 2 años en obtener una autorización, y esto, desde luego, a fecha de hoy no es viable, porque en esos 2 años la tecnología ha cambiado y, por lo tanto, necesitamos acelerar mucho. Nosotros seguimos trabajando, seguimos intentando innovar, seguimos dando vueltas a todo lo que está funcionando, impulsarlo y a buscar las claves por las cuales algunas cosas no funcionan, cuáles pueden ser las siguientes manivelas que permitan impulsar este cambio y seguimos en ello, que no nos queda poco trabajo todavía, como decíamos antes, para pasar de este 1% de renovables de Ibiza a un 35% en 10 años. Si estás por ahí, es tu turno, Jordi. Pues bueno, Jordi no sé qué ha pasado, pero Eduardo me está aquí. Vale, es que a veces pasa que con el retorno se tarda un poquito en verte. Jordi, ¿qué nos puedes contar así para cerrar? Jordi, no te oímos. No sé si tienes que activar el micrófono. Bueno, ¿qué pasa? Sí. Perdón, ahora sí que sí. Gracias. Perdón. Sí, yo quería un poco concluir, gracias a todos por participar y organizar, y un poco esta idea, ¿no?, de que no podemos cambiar todo el consumo y la generación energética y esta movilidad que tenemos, lo cambiamos por eléctrica y no pasa nada, ¿no?, aunque sea solar, o sea, un poco que ya lo hemos comentado, ¿no?, una movilidad más sostenible. Aquí en el chat aparece, ¿no?, si va a haber más carriles bicis, si va a haber una ciudad más amable, pues está claro, ¿no?, cuando hablamos de diferenciarnos como isla y como ser más atractivos, también está en esta línea, ¿no?, de ser una isla también más sostenible, y también que a veces no hablamos de los vehículos eléctricos, del silencio de los vehículos eléctricos, ¿no?, que es unas ciudades mucho más amables a nivel de ruido que en estos días del COVID estamos viendo, ¿no?, cómo bajan estos volúmenes tanto en la ciudad como en el campo de los vehículos. Entonces, que le añadimos el tema ambiental, evidentemente todo esto tiene un gran impacto en el medio ambiente, y reducir nuestra generación de energía es básico, y animar, como decimos, a todo el sector privado. A nivel económico funciona y a nivel ambiental funciona mucho más. Gracias. Es tu turno, tu último turno. Bueno, yo perdón, agradecer al Diario Ibiza el evento. Yo creo que se han planteado temas muy interesantes. Yo he estado apuntando aquí en mi cuaderno la cantidad de millones que van a llegar para ayudas. Yo creo que es el momento. El COVID nos ha dado la oportunidad de ver esa ciudad vacía, cómo la naturaleza, hemos visto cómo han bajado los índices de contaminación, han salido animales que no habían salido. O sea, yo creo que merece la pena que veamos un poco este camino, que nuestra huella no sea tan pronunciada y que todos hagamos un poquito, ¿no? Un granito de arena hace una montaña. Entonces, ánimo, las energías renovables están ahí, es una tecnología probada y para trasladar a la transición energética, y desde luego que la movilidad eléctrica, como el cambio de movilidad, es más que necesario, más que necesario. Me encantan estas ciudades, este ruido sin motos cerca de mi casa que me perturban, ¿no? Estoy deseoso de poder vivir esa realidad. Muchísimas gracias. Es un mundo por descubrir, que va a haber muchas facilidades, tanto de las administraciones como de las empresas,
para poder instalar energía fotovoltaica, tanto particular, tanto como de autoconsumo, tener todos en vehículos eléctricos. Y bueno, pues solamente queda dar las gracias en nombre del Club Diario de Ibiza y de Diario de Ibiza por vuestra sabiduría y por todo lo que nos habéis contado, por esclarecer tantas dudas. Gracias a Palau Sistemas Renovables por el patrocinio de esta primera aproximación a las energías renovables. Gracias a todos los asistentes que han estado escuchándonos. Y bueno, esperamos verles muy pronto en otro chat virtual o en otro evento virtual o, si es posible, en otro evento presencial o ambos, que será también buenas noticias. Ahora, a petición vuestra, vamos a dejar abierto el chat unos minutos para que podáis responder algunas de las preguntas que se han planteado aquí. Muchísimas gracias.